Chester Bennington, una de las voces más icónicas del rock moderno y líder de la banda Linkin Park, su trayectoria estaría marcada tanto por el éxito como por el dolor, desde una infancia difícil, llena de abusos, hasta el ascenso a la fama mundial. Chester dejaría un legado que sigue impactando a millones. Acompáñame en este recorrido por su vida, desde los momentos más oscuros hasta sus logros más brillantes. Este es el día que Linkin Park y el mundo perdieron a Chester Bennington. Chester Charles Bennington nacería el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Desde muy joven, la vida de Chester estaría plagada de dificultades. Su padre trabajaba como detective de la policía, mientras que su madre era enfermera, lo que le proporcionaba una vida aparentemente estable. Sin embargo, Chester enfrentaría un trauma que marcaría profundamente su infancia. Fue víctima de abuso sexual. Desde los 7 años hasta los 13, su agresor era un amigo mayor y Chester, por miedo y vergüenza, no le contaría a nadie lo que estaba sucediendo hasta muchos años después. Estas agresiones tendrían efectos devastadores en su salud mental. Se sentiría impotente, solo y lleno de vergüenza, emociones que lo llevarían a experimentar depresión desde una edad temprana. Cuando sus padres se divorciaron, tenía solo 11 años, las cosas empeorarían, ya que Chester se quedaría viviendo con su padre, lo que lo hizo sentir aún más desconectado del mundo y de sus propias emociones. Pero el acoso escolar también sería una constante en su vida. Chester era un niño muy delgado y solía ser objeto de burlas y ataques físicos en la escuela, lo que incrementaría su sensación de sentirse vulnerable. En un desesperado intento de escapar de estos sentimientos, Chester comenzaría a consumir sustancias ilícitas y alcohol, e irónicamente comenzó a hacerlo a una edad muy temprana, algo que lo acompañaría durante gran parte de su vida. Pero a pesar de todos estos problemas, Chester siempre encontró refugio en la música. Desde pequeño, soñaba con ser parte de una banda. La música de los grupos como Depeche Mode, Stone Temple Pilots y Nirvana influiría en su estilo vocal y le proporcionaría una vida de escape. A principios de los años 90, Chester se uniría a su primera banda seria, que se llamaba en aquel entonces Great Days, una banda de rock alternativo en Arizona. Aunque tuvo cierto éxito local, Chester sentía que sus esfuerzos no estaban llegando muy lejos y eventualmente dejaría la banda. Mientras tanto, trabajaba en varios empleos de medio tiempo para poder sobrevivir, como por ejemplo en un Burger King, pero siempre mantuvo viva su pasión por la música. Pero llegaría un gran cambio en la vida de Chester cuando fue contactado por la banda Zero, que más tarde se convertiría en la hoy conocida banda Linkin Park. En ese momento, la banda estaba buscando un vocalista y uno de sus amigos recomendó a Chester para la audición. A pesar de no estar seguro de sus propias capacidades, Chester envió una grabación de su voz, lo que impresionó tanto a la banda que lo invitaron a unirse. A principios del año 2000, Linkin Park lanzaría su álbum debut, llamado Hybrid Theory, y rápidamente se convertiría en un éxito mundial. Canciones como In the End, Crawling o One Step Closer se convertirían en himnos de una generación. Chester, con su poderosa voz y su capacidad para transmitir emociones intensas, sería aclamado como uno de los mejores vocalistas de rock de su tiempo. Linkin Park sería considerada una de las bandas más importantes del rock alternativo. Sin embargo, a pesar de la fama y el éxito, Chester seguía lidiando con sus demonios internos. La depresión, el abuso de sustancias y los traumas de su infancia siempre estarían presentes en su vida, algo que Chester nunca ocultó. Aun cuando consiguió el éxito, se dio cuenta que este oscuro lado de su ser aún se mantenía con él. Aunque para muchos Chester parecía tenerlo todo, fama, éxito y una carrera exitosa, su realidad personal era muy distinta. A lo largo de su vida, Chester lucharía contra la depresión y distintas adicciones.
En múltiples entrevistas, hablaría abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y distintas sustancias, así como su salud mental. En canciones como Crawling se puede escuchar su dolor y las batallas internas que enfrentaba. Chester perdió también a varios amigos cercanos, lo que solo profundizó su tristeza. La muerte, por ejemplo, de Chris Cornell, líder de Soundgarden y uno de sus amigos más cercanos, en mayo del año 2017, sería un golpe devastador para él. Chester cantaría en su funeral y expresó públicamente su dolor por la pérdida. Pero para Chester, la depresión no era un secreto y en muchas ocasiones hablaba sobre ello a los medios y a sus fans. I know that for me, when I'm inside myself and I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. And I should not be in there alone. This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. It's like if I'm not like actively like getting out of myself and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out. Like if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible. Incluso, si puedes darte cuenta, el periodista pensó que Chester lo decía un poco a manera de broma, pero evidentemente las palabras que él decía eran lo que realmente sentía. Love your glasses, bro. Thanks. Hiding the tears. Curiosamente, 2 meses después de la muerte de su amigo, Chester Bennington perdería la vida. El 20 de julio del 2017 amanecería como cualquier otro día para Chester, pero lo que nadie sabía es que esa fecha quedaría marcada en la historia del rock para siempre. Chester sería encontrado sin vida en su hogar en Palos Verdes Estates, California, suspendido de una soga en la puerta de la habitación. Curiosamente, su esposa le había grabado sus últimas imágenes en un video en el que se ve con su familia sonriendo y jugando con sus hijos. La grabación que estás a punto de ver fue tomada 36 horas antes de que Chester partiera de este mundo. What do you guys have? This is chocolate pudding or canned dog food. Let's hope for the best, world. I just drank myself and I'm gonna die. Oh shit, the same thing. Okay, just Oh, double Three, dog screw. I either got rotten egg or something else. three, Guys, 2, 1, go. I gotta get a cow. I gotta get a cow in my mouth. Chester había estado luchando contra sus demonios por años. La depresión, los recuerdos traumáticos que había tenido en su infancia le habían marcado de por vida. Parecía que estaba en su mejor momento, pero apenas 2 meses antes de su deceso, Linkin Park había lanzado su último álbum, One More Light, con el cual estaban en plena gira, y Chester había compartido con sus fanáticos momentos alegres en sus redes sociales. Es por esto que impactó tanto su deceso. Nadie esperó que algo así sucedería, jamás nadie lo vio venir. Pero parecería que la fecha en la que decidió terminar con su vida no parecía ser una coincidencia. El 20 de julio también era el cumpleaños número 53 de Chris Cornell, como ya te mencioné, vocalista de Soundgarden, quien era amigo íntimo de Chester, quien también se había desvivido meses antes. Y es que el deceso de Cornell le afectó profundamente y varios de sus amigos cercanos confesaron que después de este trágico suceso, Chester había mostrado signos de estar más abatido que nunca. Resulta que la mañana del 20 de julio, la esposa de Chester, Talinda Bennington, y el resto de la familia no estaban en casa. Chester estaba totalmente solo. Las últimas horas de su vida transcurrieron en silencio, sin señales aparentes de lo que estaba por ocurrir. Se sabe que Chester había tenido una conversación normal con uno de sus amigos esa misma mañana y, según los informes, no mostró ningún signo evidente de que algo estuviera mal. Sin embargo, la batalla interna de Chester era algo que pocos podían venir. A lo largo del día, cuando los miembros de su equipo no pudieron contactarlo para confirmar algunos compromisos, comenzaron a preocuparse. Finalmente, fue uno de los empleados de su hogar quien lo encontró. La llamada al 911 sería realizada alrededor de las 9 a.m., confirmando lo que muchos temían: Chester Bennington se había quitado la vida.
La autopsia confirmó que Chester no tenía sustancias ilícitas en su sistema al momento de su deceso, salvo una pequeña cantidad de alcohol. Esto fue sorprendente, ya que a lo largo de su vida había luchado contra estas adicciones. La noticia de su deceso se esparció rápidamente por redes sociales y medios de comunicación, causando un shock masivo entre sus fanáticos y la comunidad musical. Linkin Park canceló inmediatamente el resto de su gira y las condolencias del resto de artistas alrededor del mundo empezaron a llegar, recordando a Chester no solo como un increíble músico, sino también como un ser humano con un corazón enorme, quien estaba batallando una muy difícil lucha. El fallecimiento de Chester Bennington no solo fue el final de una vida increíblemente talentosa, sino también un recordatorio trágico de la batalla invisible que tantas personas luchan a diario. Lastimosamente, el deceso de su amigo Chris Cornell y la constante lucha contra su oscuridad interna finalmente lo llevaron a una decisión irreversible. Su legado, sin embargo, vive en las canciones que compuso, las cuales seguirán inspirando, ayudando y consolando a personas que atraviesan situaciones similares. Sin lugar a dudas, una de las estrellas musicales más importantes del mundo y todos los tiempos se fue para recordarnos que sin importar cuánta fama, éxito o dinero, si no cuentas con una buena salud mental, nada de eso tiene valor. Chester Bennington podía cantar como un ángel cuando quería y gritar como un demonio en sus conciertos, algo que lo caracterizaba muchísimo. Sin lugar a dudas, uno de los mayores referentes del rock alternativo que existirá en todos los tiempos, y siempre será una leyenda que dejará marcado un legado que jamás se va a terminar. Si este video te gustó y quieres que traiga más contenido similar, no olvides apoyarme al crecimiento del canal. Es tan sencillo como dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así estarás al tanto del próximo contenido. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video. Some Freddie Mercury shit.